Yo de verdad creo que esto puede funcionar. ¿Qué piensas? Que no sé si el príncipe se crea todo este cuento. Y ustedes dos están confiando demasiado en ese par de idiotas. Tú mismo dijiste que muchas veces los enlaces débiles son los más efectivos, por eso mismo, por débiles. Mira, si no te quieres arriesgar, buscamos otra manera. Buscamos otra manera, pero yo creo que esta es la manera perfecta. Creo que esto puede funcionar, Jimmy. Ok, hagámoslo. Pero tenemos que organizarlo todo muy bien con Mike y con Silvana. Necesito información confiable para que el príncipe me crea. Hablemos con el Ronco y con el Mocho. Yo me encargo de eso. Ok. Solo necesito saber exactamente qué les puedo ofrecer. Seguramente van a pedir el cielo y la tierra para aceptar. Yo creo que va a ser mejor que yo hable con ellos personalmente y les explique todo. Pero es que según ustedes, en esos dos no se puede confiar. Ellos funcionan con miedo. Y van a entender que va a ser mejor para ellos que estén de nuestro lado. Mañana hablamos para cuadrar la reunión. Va. Bueno, me voy. Sebastián Matos, agente inmobiliario. El señor es mi cliente. Espero que no haya ningún inconveniente en ver el departamento. Él está muy interesado. Andrés, ¿tú me habías mencionado algo acerca del arma con la que mataron a Lineros? Sí, que era poco usual y que no se encuentra en el mercado negro desde hace muchos años. Y que si Jimmy se la dio a Quintero como él insiste, tuvo que ser por lo menos hace 5 años. Lo cual significaría que, no sé, habría decidido que iba a matar a alguien con ella algún día y tenía que estar seguro de que no la podrían rastrear. Voy a hablar con el detective Sánchez y ahora regreso. Eres un genio. Sigue. Yo sé que el topo no está, pero me dijo que venía ahorita. Yo decidí traer mis cosas porque me toca trabajar ahorita. Bueno, si no es mucha molestia con usted. No, por mí no es ninguna molestia. Mire, este es mi hijo. Venga, papito. Se llama Junior, pero aquí le decimos... Bueno, se llama Gregorio, pero aquí le decimos Junior. Y es hijo de José del Carmen. Se lo hubiéramos contado, ¿no cree? Bueno, yo solamente preguntaba, así que es de otro. El papá murió. Y entonces mi hijo tiene que hacerse cargo ahora del niñito y de ti, ¿no? No, sí. No cabe duda que mi hijo es medio sonso de repente. A veces son de los que les ven la cara, pero... No, señor. Su hijo es un hombre maravilloso. Mire, es tan generoso e increíblemente tierno. De verdad. No, yo nada más preguntaba porque... Pues también es de los que le gusta cambiar de novia cada semana. La semana pasada era novio de Lola y ahora va a vivir contigo, fíjate. Espero que esto no fuera incómodo para usted, señor. No, de ninguna manera. Solamente quiero estar seguro de que no andas con él por la platita que recibió. Por supuesto que no. Yo nomás pregunto. Pase, licenciado García. Gracias, Mike. Ahora sí, aquí podemos hablar con más calma. No está de más tomar precauciones. Ah, pero si hay problema nos podemos ir a otro lugar, Mike. No, para nada, no. Digo, tú sigues siendo abogado de Jimmy. Si alguien llegara a preguntar, diré que viniste a averiguar si había novedades. ¿Qué pasó con Jimmy? Bueno, yo no vine por eso, Mike. Yo vine por... Sí vine por Jimmy, pero no por lo que está pasando ahora, sino por lo que pasó antes. Mike, estuve revisando el caso de Lineros. Y Andrés, mi nuevo asistente, me hizo caer en cuenta de algo que puede desvirtuar la teoría de que Jimmy contrató a Quintero. ¿Y qué sería eso? El arma que le encontraron y con la que supuestamente asesinó a Lineros. Sí, el tipo dijo que Jimmy se la había dado. Sí, Mike, pero el asunto es que
esa arma no estaba registrada y tuvo que ser comprada en el mercado negro. Así es, eso fue lo que se asumió, sí. Ok. Resulta que mi gran asistente tuvo que hacer una investigación para la universidad hace un tiempo acerca de armas de fuego en el mercado negro. Y esa arma, en particular esa arma, no se encontraba hace por lo menos 5 años. ¿5 años? O sea que Jimmy no pudo haberla conseguido. Exactamente, Mike. Y me quedé pensando que esa arma, que debe tener unas balas muy particulares y fáciles de reconocer, seguramente no fue usada solamente en ese asesinato, sino en otros en los que Martín pudo estar involucrado. El caso de Alan Peterson. Mike, necesitamos encontrar el reporte de balística de ese caso. No me imaginé que venía tanta gente. Esto es aterrador, Lucas. O sea, hace tiempo yo no había estado en un lugar tan lleno de personas. Sí. Y estás actuando normalmente y así tiene que seguir siendo. Por favor, encárgate, hermano, de que no me tomen una foto, ¿sí? No te preocupes. Ya Ariana se encargó de decirle a los fotógrafos que te dejen en paz. Sí, pero no está de más. No está de más tener un ojo en todas partes. Ángel me llamó hace un rato. Quiere que nos reunamos en casa de mi papá para encontrarnos con Jimmy. Quiere vernos. ¿Te dijo de qué se trataba? No, pero me dijo que era urgente. Vamos. Hola, Salvador. Qué placer verte. Hola, Manuela. El placer es mío. Todo quedó mejor que perfecto. Thank you. Vino muchísima gente, ¿no? Sí, y eso que todavía faltan invitados por llegar. ¿Va a haber más? Tranquilo, que nadie te va a reconocer, no va a pasar nada. ¿Tranquilo? Yo no puedo estar tranquilo. Ángel, mira, relájate. Cualquier cosa, yo sé cómo desaparecerte, ¿sí? Ya vengo, voy a saludar a alguien. Ay, compadre, qué gusto verte, hombre. Y te ves muy bien. Gracias. Me siento bien. Ángel me está cuidando como si fuera un perrito enfermo que recogió con basurero. Y cuéntame, ¿cómo sigue el capitán? Ay. Mal. No ha salido del coma y los médicos no dan muchas esperanzas. Me imagino cómo estará la gente en el precinto, ¿no? Aterrados. Córdoba hoy anunció que van a investigar a todo el personal. Bueno, al menos una buena noticia después de tantas malas, ¿no? ¿Y cómo reaccionaron Romero y Uribe a todo esto? Están tratando de disimular el pánico. Saben que esto se va a resolver muy pronto. Si esos dos caen, van a tener que decir todo lo que saben sobre el hierro para llegar a un acuerdo con la fiscalía. Sí, pero para que eso suceda puede pasar mucho tiempo. Por eso lo mejor es que sigamos con el plan. ¿El plan? ¿Cuál plan? Para eso le dije que vinieran. A Ángel se le ocurrió un plan que posiblemente haga caer definitivamente el hierro. Pero para que funcione, necesitamos de ustedes dos. Bueno, sabes que cuentas con todo nuestro apoyo. ¿De qué se trata? Me voy a infiltrar en la organización del Príncipe. Es un narcotraficante y tiene una red enorme aquí en Nueva York. Pero ahora tiene vínculos con Martín Acero. ¿Cómo es que Jimmy se va a infiltrar en una organización de narcotraficantes? Por favor. Ok, tranquila. Es la única manera que tenemos de tenderle una trampa a Martín.
¿ok? Él se va a hacer pasar por un policía perseguido por la justicia, dispuesto a ganarse unos dólares ayudándole al príncipe con las autoridades. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque para que el tipo se la crea hay que darle alguna información. Esa es la idea. ¿Jimmy se la va a dar? Es que no hay otra forma, Virginia. Ángel, yo tengo mucho miedo, eso es muy peligroso. ¿Y si lo descubren, Ángel? No pienses así. Jimmy es un gran detective, lo sabemos todos. Nadie va a sospechar nada, te lo aseguro. ¿Tú estás seguro que Jimmy quiere hacer esto? No lo puedo creer. Totalmente seguro. Ya hablé con él. ¿Ok? Una vez adentro, vamos a buscar la ocasión perfecta para encontrar un vínculo entre Martín y el príncipe y se lo vamos a entregar a la policía en el momento adecuado. Ajá, ¿y si Martín no cae en la trampa? Va a caer. Manuela va a caer. Te lo garantizo. Si hubiera otra forma de hacerlo caer, jamás habría aceptado hacer esto. Jimmy. Implica darle información a un delincuente. ¿Sabes tú la cantidad de droga que va a entrar a la calle? La gente que va a comprarla solo por esa información. Ay, lo sé, pero cuando atrapemos al príncipe, vamos a desmantelar toda su organización. Y según Ángel, es inmensa. Sería matar 2 pájaros de un tiro. 2 criminales que han hecho mucho daño, el príncipe y Martín. No sé qué decirte. Ay, necesito de tu ayuda. Si no, esto no va a funcionar. Tú has sido testigo que hemos manejado esta investigación, o sea, por los caminos legales, o sea, por los caminos de la ley, y que hemos resuelto nada. Yo terminé en la cárcel y casi me matan. Reconócelo. Martín Acero es un criminal muy astuto. No nos deja otro camino. Tenemos que enderezar esto y que se haga justicia de una buena vez. Ok. Cuenta conmigo. Bien. Los días de Martín Acero están contados. En este evento están todos los que son alguien en el mundo cultural latino de Nueva York hoy en día. Dime a quién hay que saludar, no quiero perder el tiempo. Tú no te preocupes, yo me encargo de eso en su momento. Dios mío, no lo puedo creer. ¿Martín? No puede ser. Martín acaba de... Virginia, ¿qué hace Martín aquí? Seguro que no lo sé, no estaba en la lista de invitados. Lo único que me faltaba, maldita sea. Ariana. O sea, las dávilas en pleno. Acaba de llegar Martín. Ya lo vimos. Ok, ¿y qué hacemos? No puede ver a Ángel por ningún motivo. Me está diciendo Aldo Roca que fue Ariana Dávila la que organizó el evento. Tú no lo sabías, supuestamente estás informado de todo. La invitación vino directamente de Aldo Roca. ¿Cómo lo voy a saber? Viejas cretinas pueden armar un escándalo si quieren. No van a hacer nada, Martín. A ellas no les conviene. Lo que sí hay es muchísima prensa, así que tú como si nada, normal. Como si nada, ¿qué quieres? ¿Que vaya, la salude? Sí. Pero por supuesto. Ese maldito miserable es capaz de venir sonriente, a armar conversación como si nada, te lo aseguro. No, es que las apariencias son demasiado importantes para él. Sobre todo si hay prensa de por medio. Sí, y de lejos es difícil que te reconozca, pero de cerca no podemos correr ese riesgo. Ustedes váyanse y nosotras nos encargamos de Martín, ¿sí? Buenas tardes. Ya no tan buenas. Uy, pero qué agresividad. Yo pienso que a estas alturas podríamos tratarnos con respeto y civilizadamente, ¿o no? Claro, civilizadamente, sí, por supuesto. Ahora, acerca del respeto, Martín, por favor. El poquísimo respeto que podíamos tener todavía hacia ti se acabó cuando mandaste al agente inmobiliario a desalojar a mi mamá. ¿Cómo pudiste hacer algo tan bajo, Martín? Es una lástima, de verdad, que nos podamos sentar a discutirlo como debe ser, como gente grande, ¿no? Tengo que atender a los invitados que se lo merecen. Permiso. Sigue. Un amigo de Ángel, el Topo, dice que si él tiene acceso al computador de Cristian, puede encontrar la grabación que él hizo antes de morir. Y yo todavía no puedo creer que Martín Acero mató a su propio hermano. ¿Están seguros de que no fue un suicidio como lo dijo la policía, Jimmy? Silvana, piénsalo, es demasiado conveniente. O sea, la grabación nunca llegó a su destino.
Una razón más para pensar que Martín le interceptó. De veras que hay que ser de piedra para tener la sangre tan fría. Es que ese tipo es aterrador, Mike. Por eso sigo pensando que lo mejor es que sigamos con el plan. Si Martín Acero mató a su hermano por esa grabación, es muy posible que se haya deshecho también de la computadora, ¿no crees? Sí, Mike, pero a lo mejor no sabía que el archivo estaba todavía en el computador. Sí, sé que es una posibilidad bien remota, pero piénsalo, o sea, hasta los criminales más astutos como Martín también cometen errores. Pues ojalá que haya cometido uno en esto. ¿Crees que puedas recuperar el computador? Digo, cuando encontraron el cuerpo seguramente se llevaron todas sus cosas. Mañana mismo voy a llamar para averiguar si ya devolvieron la evidencia a los familiares. Esperemos que no. Yo creo que lo que más le llama la atención a la gente de tu pintura es la honestidad con la que está hecha. Aldo estuvo de acuerdo conmigo en eso. Así es. Pues en el arte solo se puede ser honesto, mi niña. ¿Sabes quién me enseñó eso? No lo sabes porque no te lo he dicho, pero te lo voy a decir. Este que está aquí. Este hombre es un genio. La visión que tuvo para descubrir a un hombre como Salvador. No fue genialidad. Fue el destino que nos unió. Buenas tardes, señora Dávila. Diego Robledo. Señor Robledo, yo no puedo creer que usted haya venido hasta este evento solamente para que yo le rindiera una declaración. No, mire, vengo solo por casualidad. Pero ahora que tengo la ocasión de encontrarla aquí, quisiera aprovechar y pedirle que hablara conmigo. Sí, pero ya le dijimos que no vamos a declarar absolutamente nada al respecto de lo que ocurrió. Bueno, pero ni siquiera sabe qué le voy a decir. Y bueno, ya que está usted aquí, ¿qué mejor? ¿De qué habla? Estoy investigando el caso de Jimmy Cardona y su fuga de la cárcel. Ok, sin comentarios, señor Robledo, gracias. Le voy a pedir, por favor, que se comporte. O si no, voy a tener que pedirle que se vaya. No quiero que te vayas. Aún la noche es larga. Cada momento nuestro quisiera detenerlo en esta cama. Que